Y es que, ¿qué pasa? ¿Que la tecnología no funciona? ¿O sí funciona? Bueno, vamos a hablar de ello en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de todo aquello relativo a la gestión, diseño de lugares de trabajo, personas, tecnología, ergonomía, etc. Soy Eduardo Lazola, ya nos conocemos, soy Facility Manager certificado y aparte de esto, pues, bueno, sabes, autor de varios libros y especialista en todo esto referente a la productividad, métodos de trabajo, trabajo a distancia, gestión de equipos, etc. Y bueno, pues vamos a hablar de esto de la tecnología antes de tiempo. Si me sigues un poquito en redes sociales habrás visto ya algún vídeo relativo a ello. Y es porque, bueno, me llama la atención cómo en tantas y tantas ocasiones como que corremos más de la cuenta. Como que tendemos a adoptar cualquier software o cualquier hardware antes de que realmente haya pasado su periodo de prueba, su periodo de, digamos, adaptación o de estabilización y que se vuelva confiable. Confundimos muchas veces las prestaciones con la fiabilidad y no acabamos de entender por qué algunos elementos que a primera vista pueden parecer más arcaicos o más torpes son preferidos por muchos profesionales cuando parece que son cosas que están ya superadas tecnológicamente, y la realidad es que no lo están o que aquello en lo que han avanzado no tiene tanta importancia como aquello en lo que no. Y vamos a irlo explicando poquito a poco en este episodio. Una discusión habitual que vas a tener como gestor de un espacio de trabajo, de un lugar de trabajo, va a ser referente a las instalaciones. Y en las instalaciones hay muchas cuestiones tanto de su funcionamiento como de sus prestaciones como de su control y su manejo. En alguna ocasión, pues bueno, he sido consultado acerca de por qué se siguen instalando cierto tipo de elementos, por ejemplo en los cuadros eléctricos, cuando existen otros que se pueden ver en las tiendas que a lo mejor pues tienen unas prestaciones que en principio parecen ser más altas, pero ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que pueden conectarse a través de una red Wi-Fi, que se pueden manejar a través de un teléfono móvil, o que puedan tener algunas características a distancia de tipo Bluetooth o de lectura remota, etc. Y realmente pues no entienden por qué muchos profesionales no utilizan ese tipo de elementos para los cuadros y realmente pues siguen utilizando otros que ya se puedan considerar a lo mejor pues que son más viejos, más arcaicos, más pasados de moda o como se puede interpretar en muchas ocasiones. Y la respuesta es bastante clara y es porque estos elementos son confiables. ¿Y qué quiere decir que son confiables? Quiere decir que a lo largo del tiempo han demostrado que cumplen sus funciones principales de una manera suficientemente satisfactoria y suficientemente segura. ¿Esto qué quiere decir también? Pues quiere decir que a mí no me sirve de nada, y a nadie le sirve de nada, que se coloque algún tipo pues de automático o de interruptor a distancia o de cualquier tipo de reloj o programador o lo que quieras dentro de tu cuadro eléctrico, que se pueda leer a través de la red Wi-Fi, que lo puedas manejar a través de tu teléfono móvil o a través de una tablet o lo que tú quieras, si da errores, o si se prende fuego, o si salta cuando no tiene que saltar, o viceversa, no salta cuando tiene que saltar. Cuando se coloca un elemento en el cuadro eléctrico, ese elemento tiene una función. Y en todos los elementos que se colocan en un cuadro eléctrico, la seguridad es algo básico y primordial. Que no se prenda fuego, que no provoque altas temperaturas dentro del cuadro, que no se derrita, que no dé errores de lectura cuando pues hay cualquier tipo de pequeña incidencia o simplemente sin haberla, porque dé errores porque sí. No es mejor un automático que vayas a colocar en tu cuadro eléctrico porque esté conectado al Wi-Fi. Eso no lo hace mejor automático. Lo que le hace un buen automático es que funcione correctamente para su función y que evite los problemas que pueda haber pues con subidas de intensidad, etcétera, dentro de un cuadro eléctrico, un automático, un diferencial, cualquier elemento de los que se colocan dentro de ese cuadro eléctrico. Que esté conectado a Wi-Fi no lo hace mejor automático. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones lo que ves en las tiendas
o lo que ves incluso a través de Internet, que bueno, pues sobre el papel tiene muchísimas prestaciones, cuando se le requiere un trabajo, digamos, serio, resulta que esos elementos empiezan a fallar, y sí, bueno, estará conectado a Wi-Fi, pero salta cuando no tiene que saltar, o no salta cuando debería saltar, no cumple su función de protección, se calienta demasiado, etcétera, etcétera. Y eso que para muchas personas a nivel doméstico incluso no le dan importancia, aunque la importancia de que algo se pueda prender fuego es tanto en una oficina como en una fábrica como en una vivienda, realmente cuando se suele apreciar más es cuando pasa a través de los ojos de un profesional o a través de las manos de un profesional. ¿Por qué? Porque lo que el profesional quiere es dejarte un cuadro eléctrico que pueda ser demandado en todo aquello que vaya a necesitar el espacio al que vaya a servicio. Y que si hay cualquier tipo de subida de demanda, pues que pueda responder ante ello. Y cuantas más veces mejor a lo largo del tiempo. Los automáticos saltan a lo largo del tiempo y cada vez que saltan pues sufren. Y bueno, pues tiene que haber mantenimientos, tiene que haber pues toda una serie de uso, y lo que se va a fijar el profesional es en que realmente para su función el automático que te está poniendo sea lo mejor posible. Si está conectado a Wi-Fi, pues estará conectado a Wi-Fi. Pero si está conectado a Wi-Fi y resulta que el automático en sí es peor, no va a querer ir en esa línea. Del mismo modo, en lo que tendemos a implementar tecnologías de manera demasiado rápida, a base de enseguida recibir y emitir mensajes de que la tecnología anterior ya no vale, ya es algo del pasado, ¿no? Y es algo que, pues que vemos, por ejemplo, todos los años cuando se habla del email, el correo electrónico. Todos los años hay algún momento del año en el que se dice que el email ya es cosa del pasado. Llevamos oyendo que el email es cosa del pasado décadas. Ya son décadas las que llevamos oyéndolo. Y realmente no lo es. Y realmente tiene una serie de características que lo hacen hoy en día insustituible, ni por mensajería instantánea ni por ningún otro medio que se le pueda comparar. Por eso, pues en muchas ocasiones el correo electrónico es algo imprescindible, por temas administrativos, por temas de registrabilidad, de trazabilidad, por muchas cosas. Y sigue siendo, evidentemente, es inmediato de envío. Es tan inmediato como un mensaje instantáneo a través de un programa de mensajería instantánea de tu teléfono móvil, pero tiene una trazabilidad, una registrabilidad y una validez que muchas veces no se puede conseguir a través de un programa de mensajería instantánea. ¿Quiere eso decir que no se utiliza la mensajería instantánea? Sí, pero para lo que se debe. Y no para cuestiones para las que no sirve. Muchas veces se tacha a la tecnología de que no funciona simplemente porque se le está queriendo dar un uso para el cual no es el más apropiado. Es como intentar atornillar un tornillo a martillazos, con un martillo. No es la herramienta adecuada. ¿Quiere decir que los martillos no funcionan? Los martillos funcionan para clavar clavos. Pero para atornillar tornillos están los destornilladores. Y sin embargo, si quieres clavar un clavo con un destornillador, pues tampoco va, ¿verdad? Pues es un poco lo mismo. Cada cosa, cada herramienta está hecha, está pensada, está diseñada para unos ciertos usos. Pero además de eso, tendemos a enseguida recibir mensajes de excesiva confiabilidad. Y esto te voy a poner el ejemplo que no hace mucho discutíamos en un vídeo en redes sociales de lo que ocurre con los GPS que llevas en tu teléfono móvil. Pues que enseguida todo el mundo ha tendido a decir, pues ya no llevo un plano como llevaba antes en el coche, no llevo un plano en papel, porque ahora ya el GPS del teléfono móvil me guía. Claro, cuando estás circulando por dentro de tu ciudad habitual, si vives en una gran ciudad, donde los teléfonos móviles tienen cobertura y donde todo funciona estupendamente para decirte el recorrido que haces todos los días al trabajo o direcciones internas de la ciudad, sí que te va a funcionar muy bien. ¿Qué ocurre cuando sales de los núcleos urbanos? ¿Qué ocurre cuando te vas un poquito más lejos? O tienes que viajar o tienes que visitar alguna zona que ya no es un núcleo urbano tan grande y que ya, por tanto, la red de infraestructuras ya no está tan cuidada por parte de las compañías, por parte de los estados, de las comunidades, etc. Pues que te quedas sin cobertura en tu teléfono móvil, o incluso, aunque haya cobertura, pues te quedas sin batería.
Si vas a hacer un viaje y a lo mejor pues tardas varias horas y llevas durante esas varias horas tu GPS conectado a tu teléfono móvil, la batería puede ser que sea insuficiente. Claro, estaréis pensando, bueno, para eso existen los cargadores de batería, lo voy cargando desde mi coche, etcétera. Por supuesto. Pero la cobertura no la vas a conseguir por mucha batería que lleves. ¿Qué ocurre cuando te quedas sin batería? Pues ya fuera del núcleo urbano. Pues que si has confiado todo a esa aplicación de GPS que llevas en tu teléfono móvil, estás perdido. Y entonces dirás, bueno, ¿qué ocurre? Entonces, aparte del móvil, tengo que seguir llevando mi antiguo plano en papel, que no se actualiza, que es inexacto. Puede que no se haya actualizado, puede que sea más inexacto, pero no se queda sin cobertura. Y el tema de la cobertura de los teléfonos móviles es algo que quien no se mueve a núcleos que no sean tan urbanos, tan grandes, tiene la tendencia a pensar que existe en todos los territorios y que es universal. Cuando eso, a fecha de que 2022 que estamos, eso está lejísimos de ser una realidad. Y sobre todo de ser una realidad confiable. Puede ser que pases por muchos sitios donde tengas suficiente cobertura pues como para enviar un mensaje instantáneo. Pero desde luego no tienes la cobertura necesaria para estar conectado de manera constante y confiar tu trabajo a ese nivel de cobertura, a ese nivel de conectividad que necesites para poder trabajar o incluso pues lo que estábamos diciendo para encontrar el lugar al que vas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Y se intenta entender o se intenta decir que ya está, ya hay cobertura universal en todo el mundo, ya aunque te vayas en mitad de la montaña, allí ya tienes tu cobertura. Hay montañas en las que sí y hay montañas en las que no, y no solamente montañas, hay núcleos urbanos que no son grandes y en los que todo el mundo sabe que para encontrar cobertura aparecen esos típicos puntos que por motivos que nadie sabe, pues es que al lado de la parada del autobús, si levantas el móvil hacia arriba, ahí pillas cobertura y te encuentras esos grupos de personas allí que dices, ¿qué están haciendo? Están buscando cobertura para su móvil. Eso no significa que sea una tecnología confiable lo que tenga que recaer sobre ello. Vamos a ir haciendo una serie de episodios aquí en el podcast en el que vamos a hablar de elementos tecnológicos. Y sí que quisiera que se entendiera desde el principio que cualquiera de esos elementos tecnológicos de los que vamos a hablar está pensado para una cierta función. Y que alguno de ellos todavía es incipiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que funciona para lo que funciona. Y que no se le deben dar más responsabilidades de las que realmente pues, está preparado para recibir. No porque un software pueda funcionar a lo mejor pues para una oficina única, pues quiera decir que se pueda utilizar para una red de oficinas. Tal vez no es su cometido, tal vez sí, y tal vez al contrario, tal vez solo tenga sentido si hay una red de oficinas, porque a lo mejor no aporta nada para una oficina sola. Iremos viendo cada caso y vamos a ir hablando con las personas responsables, con clientes finales, vamos a ir hablando con responsables de las empresas que lo instalan o que lo comercializan, etcétera. Y verás que dentro de muy poquito vas a ver episodios aquí un poquito más largos en los que vamos a entrevistar a estas personas para que nos cuenten en cada caso, pues para qué está ideado, cómo funciona, este tipo de cuestiones, para que vayas conociendo posibilidades que hay en el mercado. Porque sigo pensando que la mayor universidad que tienes cuando estás trabajando de manera profesional es el propio mercado. Todo aquello que estudias académicamente en las carreras y en los másters y demás tiene la característica de quedar desfasado de manera prácticamente instantánea, sobre todo en un mundo como es el de la gestión, en el que hay tantos cambios normativos, tecnológicos, legales, etcétera, de una manera tan constante. Y al final los problemas que hay, existen empresas que están dedicadas a intentar solucionar algún aspecto de esos problemas que vas teniendo profesionalmente en tu gestión de los lugares de trabajo, de gestión de equipos remotos, de aumentar tu productividad, lo que tú quieras. Por eso siempre verás que en tanto en el podcast como en los audiocursos, como en los artículos, como en los libros que escribo, siempre hablo de manera que es atemporal. Vamos a los conceptos y no a algo que pueda cambiar de hoy para mañana, sino que es algo que puedas seguir utilizando en los años venideros porque es algo que es la base que no cambia. Sin embargo, en los episodios que vamos a ir viendo, pues veremos cuestiones que son más de actualidad
Y realmente lo que quería llamar la atención es a que no por ello significa que se esté intentando vender que sirven para algo para lo que no sirve. Y que tampoco lo asumas porque sí. Y dices, pues si vale para esto, entonces valdría para aquello, para aquello, para aquello. A lo mejor no hay infraestructura, a lo mejor te falta, es algo que depende de internet y hay sitios donde no lo tengas tanto, o que la instalación eléctrica no sea suficiente, o 1000 posibilidades distintas, zonas de interferencias, zonas en las que hay elementos que no pueden ser inalámbricos porque hay una cantidad de interferencias enorme dentro de centros urbanos, de grandes ciudades, que puede ocurrir justo lo contrario, que hay cobertura, pero hay tantas frecuencias mezcladas que puede haber problemas de cobertura. Todos conocemos algún caso de oficinas grandes donde simplemente los ratones inalámbricos, los ratones del ordenador inalámbricos, pues ha habido que quitarlos y ponerlos por cable porque la mezcla de frecuencias, cuando se juntaban muchos, hacía que funcionaran muy mal y que fueran muy despacio y que, bueno, pues a lo mejor incluso fuera imposible de manejarse, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues bueno, pues porque se asumía que como funcionan en una vivienda y funcionan dentro de un despacho, pues podían funcionar en una oficina abierta, cuando a lo mejor todavía no. A lo mejor había que esperar un poquito a que los protocolos de comunicación de los propios ratones pues fueran más avanzados, tuvieran menos interferencias y a lo mejor más adelante sí, pero en ese momento todavía no. Es un ejemplo también claro. Por lo tanto, no me voy a enrollar más en este episodio, que ya van 16 minutos, y espero que en los siguientes seguiremos hablando de temas también teóricos, pero intercalaremos algunos más largos, otros más cortos, más tipo píldoras, que espero que te vayan gustando, y como siempre, pues espero tus comunicaciones, tus recomendaciones, también que recomiendes a las personas que les pueda ser útil, y nos escuchamos en el próximo episodio.